Buenos días, hoy 9 de octubre, cumpleaños de mi hijo varón. No saben lo que es ver a este hombre que uno siempre lo ve como un bebé. Un hombre de 37 años, más de 1,80 m, y que te levante a upa. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que me han pedido muy puntualmente y que yo no pude cumplir, que es la traducción literal al castellano, al idioma español, de las cartas, perdón, un mate. Me das agua a la comida y si tengo que interrumpir es porque viene mi esposo y viene gente. Pero antes que nada vamos a hablar de The Light Seers Tarot. En primer lugar, los veedores de la luz. ¿Cuál es la profundidad que tiene este tarot? Primero está en inglés, todo bárbaro, y habla de la sombra, de Shadow Tarot. ¿Por qué este Shadow? La sombra o de Shadow viene a ser el reverso de las cartas al revés en una apertura. Cuando ustedes tienen una carta, por ejemplo, del tarot de Rider White, del tarot de Chris Anne, del tarot también de Chris Anne de las Musas, que ha hecho este tarot hermoso también, en el cual ha cambiado los nombres. El elemento aire se llama Voices o Voces, el elemento fuego se llama Inspiration o Inspiración, el elemento oro se llama Materials o lo material, y el elemento fuego se llama Inspiration, Voices es voces, oros es Materials, y las copas son Emotions o emociones. Es totalmente distinto, no tiene lectura al revés. Pero ¿qué hizo esta brillante mujer Chris Anne? Que tengo que leer un poco de su biografía. Por supuesto, uno cuando va a traducir algo, dice sobre Chris Anne: gracias a todos, soy una diseñadora, una brand strategy, trabaja en estrategias de marca, y una amante del tarot y del pensamiento mágico. Muchas veces a los que leemos el tarot o creemos en el tarot o creemos en lo que sea, en un ritual o lo que sea, se nos tacha de que estamos usando en psicología nuestro pensamiento mágico, cuando en realidad el tarot es una herramienta que se está usando mucho en psicología para profundizar en lo que es el subconsciente, el alma humana. ¿Y qué es este Shadow Tarot o el tarot de la sombra? No es de las sombras, sino de nuestra propia sombra, de nuestro mundo inconsciente. Voy a seguir leyendo un poco sobre Chris Anne. Dice que estaba trabajando muy divinamente, todo bárbaro, cuando descubrió el tarot y empezó con su pasión. Cuando no está creando decks o mazos de cartas, está trabajando como entrepreneur en sus negocios de técnicas para la intuición, estrategias y magia, y abriendo y cerrando espacios sagrados. O dedica su tiempo con su esposo Alejandro y su hijo Ausidor. No es su hijo, es un perro. Ausidor, el cachorro, Ausidor y Júpiter. Eso es su debilidad. Sus reconocimientos son gracias a Valentina Abusabá Valladares, mi diseñadora, colega y amiga. Esto está en castellano. A Beca, su socia, al padre, a la madre, que su luz brilla sobre nosotros, a Craig G. Williams, que le ha ayudado, a Alejandro, su esposo, te amo, amor, dice en castellano, y este es el libro guía. ¿Qué es la sombra? Por ejemplo, estoy parada en la puerta, imagínense, y digo, ¡ja! Mirala aquella, se ve que no pide fiado en el almacén, pero va a la peluquería. La proyección de la sombra es nuestra crítica constante vemos afuera
lo que nos pasa dentro. ¿Por qué yo estoy criticando a esa mujer que debe plata en el almacén? Porque yo soy tan responsable que me quedo debiendo un peso, que es como me educaron, y me muero de vergüenza. Prefiero quedar debiendo 100.000 pesos, pero no 10 pesos. Entonces, la proyección de la sombra se da con lo de afuera, lo que nos molesta afuera. Cuando uno abre una carta de tarot cualquiera, el as de copas, el 10 de copas, el 2 de copas, y tiene su lado positivo y su lado negativo en una apertura normal, estamos viendo la sombra de la persona. No es que le vaya mal, es una parte de sí misma que no quiere ver. Por eso yo no leo cartas invertidas. Porque yo podría tomar un libro y decir, ay, te va divino en el amor, te salió invertida, ay, mira que en el amor te va espantoso. No, si sale la carta invertida es que no estás reconociendo el amor que tienes y no lo estás compartiendo. Esta sería mi sombra. Esto es para dar, perdón, el 2 de copas. El 3 de copas me sale invertido. Bueno, vos no querés ver que en tu vida de relación, generalmente habla de una relación de 3, o bien no sabes formar tu mundo social. El 4 de copas al revés. No querés admitir que estás en un estado de angustia, de celos y de dudas y de conflictos, porque al derecho es precisamente una carta espantosa. Se te sale al revés y te dicen, bueno, mira, te salió al revés, está bárbara. Quiere decir que tus celos son infundados. No, tu proceso de sombra no quiere admitir, tu yo inconsciente, de que estás pasando un dolor espantoso porque estás dudando y estás en conflicto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a bajar la cámara y voy a tratar de leerles, comparando, tengo acá el tarot de Rider White, solo los arcanos menores traducidos, se los voy a traducir, y vamos a empezar con Ace of Wands. Los Wands son los bastos. Primero les voy a leer la frase, toda carta, todo palo, es decir, todo elemento que conforma los bastos, los oros o pentacles, de pentáculos. Pentaculum era algo que se colgaba en el cuello como una protección. Por eso los pentáculos en el tarot de Rider tienen este anagrama que significa la protección. De ahí viene la palabra pentaculum del griego. Porque uno dice, ¿por qué no le dicen oros tranquilamente? O golds, o plates, porque son platos en realidad. Luego vienen las espadas o el elemento aire. Entonces vamos a empezar por los bastos. Tenemos el librito. Yo voy a tratar de leerlo directamente en la computadora, porque miren la opción que da. Ustedes no lo ven ahí, es muy chiquitito, la letra es muy chiquita, tengo un glaucoma grado 4, así que grado 3, perdón. Tiene una frase que es la frase que, esto es lo que yo quiero leerles, a ver si lo podemos ver ahí, esa frase que dice, la semilla, mi futuro está plantado con semillas brillantes que van a anclar mi creatividad y mi inspiración. Esta es la definición de la autora de las de bastos. Por ejemplo, si vamos a las de espadas, dice, yo estoy experimentando momentos brillantes de claridad. Vamos a las de oros, la definición de la autora, porque una cosa es la definición de la carta, por ejemplo, yo planto mis proyectos con intención, dirección, enfocándome y con mucha fe. Entonces yo les voy a proceder primero a leerles lo que dice la autora, traducírselos, para luego ir a lo que es el significado que ustedes lo encuentran en cualquier libro de tarot. ¿Y cómo lo encuentran? En la parte derecha del librito de instrucciones dice, por ejemplo, el as de bastos, nuevas ideas, las semillas, el potencial es la energía vital, en tu lado positivo, eres tomado por una inspiración, creatividad intensa, hay algo que se refleja en la naturaleza que
que se vuelve consciente la interconexión de las cosas, la sincronía podríamos hablar, y la habilidad para manifestarlo todo, porque creo que antes de la mente, antes de los oros, lo material, antes del plano mental, del plano emocional, están las ideas, es decir, los bastos. Y en su segunda descripción, que vendría a ser lo que en todos los libros de tarot aparece posición negativa, en reversa, es la sombra. En el lado de la sombra, que eso se dirime en una apertura. Se pone del cuál es tu sombra, la carta número 1, tu parte soleada. Tu carta número 2, tu sombra, y la carta del medio es cómo lo resuelves. O sea, todo depende de la apertura, no de que las cartas salgan o no invertidas. Es una cuestión de posición. Y si salieran invertidas, bueno, se aplica el sentido al revés, como en todas las cartas. Entonces, en el lado del veedor de la sombra, ¿cómo vemos nuestra sombra? Que sería el lado del revés de la carta, y la voy a tomar, me salió al revés, vamos a ponerla al revés. Te falta inspiración, estás bloqueado, la mente necesita descansar, hay un aceleramiento, y más con Marte que está directo, estás desenfocado, hay un burnout es un agotamiento mental, es tiempo de recuperar la fe en uno mismo. Eso sería nuestra sombra. Entonces, con esto yo voy a bajar la cámara, me voy a apagar el horno, porque hoy conseguí una colita de cuadril excepcional, vino el carnicero y me la trajo, en tanto bajo el horno para que no se me queme la comida. Bajo el horno y bajo la cámara. Fíjense qué sincronía de situación. A ver si ustedes ven bien ahí, porque verme la cara a mí no tiene sentido cuando estamos tratando de aprender algo respecto a las cartas de tarot. Vamos a sacar los arcanos mayores, que hoy de ellos no voy a hablar. Acá está la otra caja de las cartas de Chris Anne. Acá está el tarot de Rider, que se los aparté para compararlo. Y acá estamos con los 4 montoncitos que he hecho, los bastos, las espadas, las copas y los oros. Muy bien. Y acá está el librito. Denme un minuto, mi vasito de agua, que voy a apagar el horno. Si no, hoy no como. Muy bien. De vuelta. Bueno, les pido disculpas por esa interrupción y vamos a ir entonces a ver si... Creo que lo que voy a hacer es leerlo directamente del libro, porque si yo abro la computadora... Vamos a empezar entonces con el as de bastos. Yo lo que les sugiero, como estoy traduciendo, voy a tratar de leerlo muy lentamente y vamos a empezar de vuelta por el as de bastos. El as de bastos para la autora es: las semillas brillantes de tu futuro están echando raíz con tu inspiración y tu creatividad. Esto es lo que dice la autora. La dejamos acá. Vamos a ver el concepto de la carta. A ver, déjenme correr esto así, a ver si la ven bien ahí. As de bastos. Nuevas ideas. La semilla, el potencial, te llega la inspiración. Miren que se puede aplicar al amor, se puede aplicar, a ver, a un proyecto laboral. A ver si bajo un poquito la cámara ahí. Ahí, y descorro esto. Muy bien. Vamos a poner todos los bastos de este lado.
Así los ven. Se puede aplicar a cualquier orden, se puede aplicar al nuevo bebé también, pero también generalmente es el querer, es la fuerza, esa idea que nos ataca, que yo creo que somos inspirados por algo cuando tenemos una idea. Llega la inspiración, hay de repente una iluminación. Vamos a ver y las cosas empiezan a conectarse. ¿No les ha pasado que dicen la palabra leche o radio? A ver, no, radio no. Tarot, y de repente en la radio o en la televisión están hablando de lo mismo. Eso se llama interconexión, porque la imaginación, el elemento fuego, es algo que pertenece al inconsciente colectivo. Eso se ha notado en lo que es la conciencia noética, en lo que es la teoría de Bohm, del efecto del décimo mono, etcétera, etcétera. Vamos a la parte entonces de cuál sería la sombra de esta carta, o al revés. Y ustedes me dirán, sí, pero ¿cómo sé si no estoy en mi estado de sombra? Todo depende de la apertura. Ahora lo vamos a ver. En su lado de sombra sería, te falta inspiración, como les dije recién, estás totalmente bloqueado, bloqueada, hay que hacer un descanso mental, parar el hámster en la rueda. Y usted me dice, ¿cómo se hace eso? Bueno, ponerse a picar piedras, sembrar, hacer una torta, cocinar, salir a caminar, pero generalmente somos atacados por los pensamientos y hasta que no resolvemos, lo ideal, háganse el tarot y van a ver, ¿por qué estoy pensando esto? Eso sería ideal. Entonces, está desenfocada la energía. Es más o menos como que ahora a esta edad yo quiera tirarme en una... Tengo la imaginación frondosa. Mira, mi imaginación frondosa es en este momento vender todo lo que tengo y comprarme, ustedes ya lo saben, una Mehari, es decir, o un Jeep, un 4x4, un Land Rover viejo, e irme a recorrer lo que pueda. Pero ustedes saben que era un proyecto y con esto de la cuarentena como que medio que se abortó. Eso sigue siendo una imaginación ridícula a esta altura de mi vida. Eso no quiere decir que no siga actuando en mi cabeza. Pero, por ejemplo, con respecto al diseño de las cartas de tarot, no paraban de aparecer en mi cabeza el diseño, hasta que lo hice. Ahora ya no lo tengo más. ¿Entienden? Entonces, se puede dar con los hijos, con una idea creativa, con una idea de preocupación, pero los haces generalmente son germinativos. Quiere decir que es algo para hacer a futuro, no es como el 9 de bastos o el 5 de bastos, que uno vive pensando en la competencia, en el agotamiento, es decir, siempre es algo positivo. Contiene todas las chispas de las nuevas ideas, dice la autora. Y después acota. ¿Tienes el potencial? ¿Qué harías? La pregunta que te tenemos que hacernos cuando aparece las de bastos es, ¿qué harías, qué crearías con este potencial? Quédate en posición receptiva para ver qué información te aparece. A veces aparece en un informativo, en un cartel que vemos, es algo que nos da vuelta en la cabeza. Los haces solo predicen lo incipiente, lo que está por venir de algo nuevo. También sugiere que toda la energía que se tenga en un proyecto o sensación va a ser de un éxito completo y es una garantía, y la voy a dar vuelta, de que sí, de que se va a cumplir. Vamos al 2 de bastos. Voy a leer la frase de la autora traducida. El 2 de bastos. Ustedes saben que el 2 de bastos es, miren la imagen en el tarot de Rider, voy, no voy, me quedo, no me quedo, ya tengo la idea, pero estoy agarrado con el mundo que yo creo que es lo correcto, es mi mundo, es totalmente subjetivo y planeo nuevos horizontes, pero todavía hay un poco de incertidumbre, igual que el 2 de bastos. La frase de la autora.
El mundo está lleno de oportunidades y aventuras y las recibo y son bienvenidas a mi vida, pero con una acción planeada. Vamos a ir a su lado positivo. Está ahí, para mí el 2 de bastos es una carta que indica la calma antes de iniciar algo, el repensar. Tengo esta idea, vamos a ver, no es como el 7 que quiere, o el 5, el 7 de bastos quiere hacerlo todo y quiero hacerlo a mi manera. Esa es la diferencia. Diferenciar para entender. Planificando el futuro en su lado positivo, del light seer, el veedor de la luz, de la claridad, activación, posibilidades, una elección entre la zona de confort, entre quedarme con lo que conozco y las nuevas aventuras. Cuando está en un lado oscuro, es decir, al revés, sale al revés la carta. La persona se pasa diciendo, mira, pensar que ya se fue a China, bueno, a China no, se fue a pasear a Cancún y viste que lo agarró la tormenta, ¿no? Eso le pasa por querer más en la vida. Esto es la sombra hablando. Les voy a leer lo que dice. Inseguridades, cuando está en su lado de reversa, o la sombra, el miedo de dar un nuevo paso o el próximo paso, estar anclados en el pasado y la seguridad y la preocupación porque uno no confía en la capacidad personal, que eso es lo más tremendo que nos puede pasar. Una cosa es saber que no tenemos la plata o ya estamos viejos o tenemos responsabilidades y tenemos que cumplirlas, y otra cosa es dudar de nosotros mismos, dudar de nuestra capacidad, que es un don sagrado, de nuestras habilidades, de la oportunidad por querer mantener el status quo, alineados con los demás. ¿Cómo vamos a hacer esto tan original? Como por ejemplo, ponernos a vender mermelada de rosas, que es lo que estoy haciendo ahora. Mi hija me va a traer del rosal que planté por cada hijo, las rosas rojas, las floribundas, y estoy haciendo mermelada de pétalos de rosa. Y después me podrán decir, ¿y para qué te estás perdiendo el tiempo? Eso me diría la sombra. Lo hago porque me encanta hacerlo. ¿Y quién les dice que no sea la primera mermelada de rosas que sale de acá, de mi casa, y tiene un éxito bárbaro? Si no probamos, es como tener un hijo. No, yo no voy a tener un hijo, por las dudas, capaz que me sale con 3 ojos. Él está dando un ejemplo de la imaginación. No, a esta altura de la vida, tener otro hijo, y resulta que sale una maravilla. Muy bien, eso sería el 2 de bastos. Pero miren la frase que subraya. En vez de soñar los sueños, dice, ¿te ha pasado que en vez de soñar los sueños, los has tratado de desarrollar? Usa la energía para iniciar este cambio. Usa la energía del 2 de bastos para vivir tus sueños. Ahora, no más adelante. Vamos al 3 de bastos, en su lado positivo. Voy a leer la frase, como les dije, la frase grande que está en el librito. Estoy expectante, soy optimista y sé que mis sueños están en caminos. Recuerden lo que es el 3 de bastos. Miren que la imagen está de espaldas. Cuando ustedes encuentran una imagen de espaldas, siempre fíjense para dónde mira la imagen. Es porque estamos dando la espalda al pasado, siempre, como el 8 de copas. Si se trata de una relación de pareja, está dando la espalda a su situación actual, está con esta energía del fuego, tratando de empezar una vida nueva con otra persona, o dejar a sus padres, una persona de 42 que todavía vive con mamá y papá por comodidad,
se anima a alargarse a una nueva relación o dejar el trabajo en el cual estuvo 15 años. Es decir, es una carta de inicios. Los tres son siempre cartas de esfuerzo. Entonces, ya les he leído, estoy expectante y optimista y sé que mis sueños, mis proyectos, lógicamente que lo vamos a leer con las cartas circundantes. No vamos a sacar solamente bastos, que también les voy a enseñar un ejercicio con el elemento fuego, con el elemento oro, con el elemento espadas y con el elemento copas. Que se me perdió, acá está el as de copas. Muy bien. Vamos a ir al significado en el lado positivo, salió del derecho. Sacamos el 3 de las cartas de Rider, que siempre se toman como referente, dejando de lado que traten de buscar la vida de White, que fue la que es ella la que los diseñó, y después que se murió en la peor de las pobrezas, Rider tomó sus dibujos y se hizo tan famoso que fue el de mayor venta en el mundo, el tarot diseñado por esta mujer que se murió de hambre y de pobreza. Increíble, White. Traten de buscar la vida de ella. Hay un libro maravilloso y no sale tan caro si lo compran en eBay o lo que sea. Y no estoy haciendo propaganda de casa mía o lo que sea. Muy bien. Energía manifestada, esperando los resultados del esfuerzo. El arribo de oportunidades. Llegan oportunidades. Al fin estás entendiendo tus ambiciones. Hay una mejora continua y te estás moviendo en la dirección correcta. Hay progreso. El 3 de bastos es una hermosa carta. Vamos a verla invertida o la sombra. Recuerden, pueden usarlas invertidas o de acuerdo. Pueden ponerlas en el lado derecho, que es el lado de la sombra, o en el lado izquierdo, que es el lado de la luz, en una apertura. Vamos a ver en el lado de la sombra. No estás soñando lo suficiente, te estás limitando, tienes miedo y estos miedos vienen a bloquear tus movimientos. Hay demoras, pero no están creadas por el afuera, están creadas por uno mismo cuando aparece como sombra. Vamos a ir al 4. El 4 de bastos. Yo tengo que decirles que los 4 son cartas que son muy buenas, son las cartas que a todos nos toca en algún momento de la vida, los 4 de oro, 4 de espadas, 4 de bastos y 4 de copas, pero que en realidad pueden significar si nos quedamos en el 4, si nos quedamos en la familia feliz, nos quedamos disfrutando de la vida y no intentamos algo nuevo. Por eso viene el 5, que son los grandes desafíos del ser humano, de dejar todo lo que es tranquilo, puede simbolizar la monotonía de la vida. No se olviden, los 4 son las estructuras rígidas. Stagnation es paralización. Vamos a ir al 4 y les voy a traducir el significado de la autora, literal. Estoy dedicado totalmente a mi conexión con lo que he logrado y celebro las maravillas y las bendiciones de mi entorno y mi comunidad. Esto es lo que escribe la autora. El 4 de bastos. Vamos a ir al lado positivo. Celebración, prosperidad. Milestone es la piedra angular. Es cuando uno empieza un edificio, por ejemplo, y pone la piedra, establece la piedra fundamental. Es la piedra fundamental de espíritus, almas que se están uniendo. Hay estabilidad en el hogar, en las relaciones. Algunas veces puede simbolizar matrimonio. Vamos a verla en su lado oscuro, es decir, en su sombra, en su lado negativo, como dirían las cartas del tarot de Rider o de cualquier otro tarot. Ahí en el lado negativo, mira que te va a pasar tal cosa. No. En el lado negativo, ¿qué nos está pasando? Nos estamos olvidando de la importancia de las simples cosas.
nos estamos perdiendo en el drama de lo cotidiano. ¡Ay, no sabes la cuenta de luz que me cayó! Se me reventó el caño del agua. ¡Ay, esta pared! Y pensar si tuviera plata. ¿Por qué no me viene el albañil? Bueno, eso es como la ingratitud. ¿Ven qué diferente que es? Es olvidarnos de la importancia de las simples cosas. Nos quedamos enganchados en los dramas mínimos y pequeños cuando el mundo se está cayendo a pedazos. Hay falta de armonía, nos sentimos desconectados de todo. Fíjense qué importante en su lado invertido. Vamos al 5. Acá empieza el dramita del ser humano, el eterno descontento, gracias a Dios, porque si no tuviéramos los 5, salimos de los números. El 3 es la suma del 2 y del 1. El 4 es la armonía de los 4 primeros números, lo estable. Las plazas tienen norte, sur, este y oeste. El 4 es un número arquetípico, representa al emperador. Representa todas las plazas con su fuente central, tienen 4 símbolos. Fíjense mucho en los símbolos muy antiguos de toda lo que es la cultura de los aristotélicos, de Platón, de todo lo que era la filosofía, los 4 elementos. Para mí hay un 5º elemento que es el sonido y es la luz, eso que no se puede tomar, el 5º elemento, o el éter, que es lo más importante. Para los chinos sí, el 5º elemento es el chi, es esa energía, yin y yang del cambio, que es el centro de la vida. Muy bien, ¿qué dice ella en su frase, que es esta grande que está acá? Yo apoyo a otros y me apoyo a mí mismo. Nos elevamos de nuestros proyectos en una armonía acelerada, porque el 5 de bastos es una carta que en su lado positivo no es muy positiva, que digamos. Entonces, está en su lado positivo. Cuando aparece esta carta como nuestra luz, nuestra vivencia, Light Seers, competencia, conflicto, ambiciones, desafíos, estamos empujados por otros a dar nuestro mejor aspecto, a la excelencia, hay tormenta de ideas, tenemos que ajustarnos mentalmente a esa adrenalina, a la agresión. Estamos pasando los límites, hay demasiada energía, tenemos que equilibrarnos. Y en su lado oscuro, en su lado negativo, en la sombra, aparecería, hay una oportunidad para colaborar en grupo, pero siempre se está peleando porque quiero tener razón. Mi argumento es mejor que el tuyo. Somos demasiado competitivos, no seguimos las reglas con tal de ser el que manda o el que tiene la mejor idea. Y una tendencia, miren qué interesante, yo la prefiero invertida toda la vida. Una tendencia a evitar los conflictos que nos puede perjudicar. A veces hay que enfrentar el conflicto y tenemos que imponer nuestras ideas y no quedarnos, ¿qué opinen los demás? Yo me retiro, porque no tengo ganas de enfrentar la competencia. Vamos al 6. ¿Qué nos dice el 6? Ustedes saben que toda imagen, el 6 de bastos, nadie llega al 6 de bastos. Fíjense en la figura que está arriba de un caballo. Nadie llega a esto, a estar coronado y victoriado y coronado de laureles, si no es por el apoyo de los demás. Y esto es algo que solemos olvidarnos. Es el reconocimiento, pero por la ayuda de los demás. El reconocimiento es la tercera pata de la mesa. ¿De qué nos sirve tener dinero, tener poder, si no tenemos reconocimiento a nuestro esfuerzo o a lo que sabemos hacer, que es la tercera pata de la mesa de la teoría de Kant, un filósofo moderno? Hay un éxito, leadership, eres el líder, hay logros, te están viendo, reconociendo, eres un influencer. La palabra influencer viene de
tú con tu actitud y tus conocimientos y con tu hacer eres el que les da un ejemplo, eres el ejemplo necesario. Victoria, optimismo, y eres una inspiración para los demás. Los demás te coronan de laureles porque eres una inspiración. Pero vamos a ver la frase de la autora. Esto es en su lado positivo. Yo me merezco el éxito y doy las gracias que me están reconociendo. To be seen, ser visto en inglés significa, por ejemplo, que te hagan una entrevista por tus logros, que alguien diga, pero che, qué maravilla esta mujer, mirá lo que está haciendo, o este hombre, o este niño. Es el aplauso de los demás. Cuidado, hay una historia que la mamá polilla le dice a su hijita, no salgas, mi amor, porque te van a matar. La polilla bebé se escapa. Y ustedes vieron que todos matamos la polilla así. Vuelve la polilla a la casa y dice, mamá, mamá, ¿sabes que todos me aplaudían? Ese es cuando no. Tengan cuidado con el aplauso. Hay que aprender a reconocer que detrás de un aplauso, los mismos que nos colocan en un pedestal, de ese pedestal nos bajan. Ese es mi punto de vista respecto, y que es transi gloria mundi. Todo en esta vida es transitorio. Muy bien. Vamos a ver en su lado al revés o en su shadow, en su sombra, cuando manifestamos esta sombra. No estamos viendo las cosas cara a cara, somos pesimistas, estamos resentidos, llenos tenemos dudas de nosotros mismos, queremos ser reconocidos, queremos que la fama, estamos desesperados por... Es esa mujer que muestra la cola para salir en la tele y nos deja a todas las mujeres. Yo digo, ¿es necesario mostrar una piolita en el trasero con un hermoso bum bum para ser famosa? Creo que tenemos otros potenciales las mujeres. Es como que los hombres aparecieron desnudos mostrando sus órganos sexuales. ¿Por qué no pasa eso? Entonces las mujeres siguen siendo mercancía y nos coloca a todas las mujeres y después nos quejamos de que hay violencia doméstica o de que somos tomadas como objeto y no como sujeto. Le estoy tratando de dar un ejemplo. Y perdonen mi punto de vista. Es un deseo de reconocimiento, hay sensación de fracaso, nos vivimos comparando a los demás y hemos caído de la gracia, de la capacidad de nosotros mismos. Y después dice la autora, aquellos que están desesperados por la validación externa en vez de mirar hacia adentro y tener fe en ellos mismos. Nadie en el mundo tiene tu magia. Aprende a reconocerla. Muy bien, vamos al 7. Eso, recuerden, ese es su lado de sombra. Al 7 de bastos. Yo le tengo terror al 7 de bastos. No me pregunten por qué. Será porque no supe de niña o de chica, o porque no se permitía en mi familia ni quejarnos. Venimos de una familia de ingleses y de noruegos. Esa educación que no había que comentar nada. Entonces yo nunca supe defender mis posturas. Había que agachar la cabeza o poner la otra mejilla. Y más de una educación anglicana y metodista. Muy bien. ¿Qué dice la autora? El 7 de bastos es esa carta en la que empezamos a darnos cuenta, después del 5 y del 6 que llamamos. En el 5 rompimos todas las estructuras. En el 6, que viene a ser la decisión, en los arcanos mayores, los dos caminos, ya vemos el logro, como el 6 de espadas, como el 6 de copas, como el 6 de bastos, como el 6 de oros, pero vienen los 7. Ahora hay que pagar, mamita, o papito, como se dice. Muy bien, pagar con el esfuerzo, o pagar con el dinero, o pagar mintiendo. Hay que atenerse a las consecuencias. El 7 de bastos dice la autora, escrito en grande acá abajo. Acá. Les estoy leyendo lo que dice la autora. Yo merezco el éxito y con mucho coraje voy a hacer brillar mi luz en el mundo. ¿Por qué esta carta para mí está en su estado de sombra? Porque muchos de nosotros
no podemos pelear por lo que queremos. ¿Por qué? Porque no tenemos la energía para enfrentar la envidia. Envidia viene del latín enviudarum, es el duelo que sienten los demás por las cosas que tenemos. Entonces, se ha mal usado pues está cargada, te tienen una envidia, el otro está de duelo. Es diferente a los celos la envidia. En los celos siempre hubo un objeto de amor, hubo una relación. En la envidia no. Puede venir de un extraño reverendo a nuestros logros. No es como de los celos. Ahí se diferencian la envidia de los celos. Vamos a ver lo que dice la autora en su lado positivo. Desafíos, protegernos con luz, protegernos con un baño de sal. Protect yourself. Hay que protegerse. No subestimes al enemigo. Y vamos a poner, miren lo que es mejor representar imposible por la autora, la diseñadora del tarot de Rider. Solo con dos zapatos distintos. Miren, tiene, a ver si pongo la luz más ahí. Tiene una zapatilla acá, se va para atrás, no tiene dónde ir. Y una bota, luchando contra 7 bastos, que recuerden que eran un arma, eran más que las espadas. No hay mejor dibujo que este en el tarot, de la representación de que tenemos la capacidad de enfrentar la envidia ajena. Yo no la tengo. Primero, porque no tengo la fuerza, soy de agua, soy una empath. Segundo, por educación. Y tercero, esta es mi sombra. Sigo leyendo. Desafíos. Protegete, arraigate, afirmate. Movimientos de crecimiento, innovación creativa. Mantente al frente. Te sientes vulnerable, que es un signo de que debes seguir y continuar compartiendo tu autoexpresión y tus ideas. Eso es lo que yo no puedo. Yo creo en soledad, creo conforme a mí misma, pero no para alargarlo al mercado, porque yo a esta altura debería ser millonaria con todas las cosas que he hecho, o los artículos que he escrito, pero hay este complejo de inferioridad y este temor, que no creo que sea complejo de inferioridad, es el temor a la carta invertida. En su sombra, que está diciendo, defendete. No me sé defender. Yo nunca me voy a defender, solamente voy a defender a mis hijos. A los demás los defiendo divinamente. He defendido personas de morir ahogadas, o de un ataque, de una patota, por ejemplo, en el 2002 me acuerdo, pero no puedo defenderme a mí misma. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Nos callamos la boca. Y para que yo haga un voto de silencio, imagínense. Bueno, en el lado de sombra, cuando sale invertida o de acuerdo a la postura, la persona está siendo atacada, tiene que vivir defendiéndose, dando argumentos, nadie le entiende o lo entiende. Hay una necesidad tremenda de poner límites energéticos. ¿Cómo se ponen los límites energéticos? A nivel de meditación, a nivel de un acto ritual mágico, a nivel de, por ejemplo, un baño de agua con sal para elevar nuestra energía, a nivel de hacer tai chi, a nivel de respiro hondo y me envuelvo en un globo de luz, de escuchar una oración de San Miguel Arcángel, pero no pelear. No vale la pena porque lo otro tiene más fuerza que nosotros. Entonces, tenemos que poner límites, decir que no, por ejemplo, cambiar la cerradura. Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Entonces, ¿cómo logramos esta madurez maravillosa? Aprendiendo a poner límites. Que esta es una de las cartas, por eso, para mí, más difíciles. Cuando solo es positiva esta carta cuando aparece en una apertura de amor, porque está defendiendo con uñas y dientes lo que uno ama.
en las relaciones humanas. Vamos a ir, esperen un poquito, al 8. El 8, miren ustedes. A ver si se dan cuenta de una cosita. ¿Qué tiene el 8? Todas las cartas tienen personas. El 8 de bastos es la única carta de los bastos que no tiene personas, tiene las flechas de Cupido. Dicen que Cupido, hijo de la pobreza y del recurso, hijo de Poros y Peña, la mitología griega, tomó las flechas del fresno e hizo sus flechas de amor. Es eso que te toca, tanto en el amor, en lo laboral, es lo raudo lo que te sorprende. Vamos a leer a la autora. La autora dice: tiempo de moverte. Tiempo. Go time es largada. Me dejo caer en el flujo de esta energía activa y suave y enfrento mis deseos. Es maravillosa realmente. Bueno, vamos a ver su significado. Aceleramiento, velocidad, puede significar un viaje, haciendo decisiones rápidas. Por ejemplo, se prendió la luz, se me prendió fuego la estufa, no tiene que echarle agua, agarré una frazada, la mojé y apagué el fuego. Eso es el 8 de bastos. De repente uno está con todo planificado y de repente te llaman que tienes que ir a una entrevista de trabajo y tú estás haciendo otra cosa. Es una carta que da para... y siempre es algo que uno ha estado esperando. Es siempre una carta positiva. No es algo que te viene como algo inesperado y malo. Es algo como que te cae en la falda, como decir, pensar que estuve años esperando un novio y ahora me cayeron 3. O un enamorado, o mi alma gemela. ¿Y ahora qué hago? O estoy buscando trabajo, mandé 500 currículum y resulta que te llaman de 5 lugares y no sabes para qué lado disparar. Entonces, es siempre una resolución positiva, buenas noticias y rapidez. Por supuesto que se sugiere que, de acuerdo a las cartas que salen, que uno sopese las cosas y no se venda al vil precio de la necesidad en la rapidez, que no muestre su impaciencia. Vamos a verla al revés, es decir, en su lado de sombra. Hay una demora, la energía está desenfocada, hay una falta de dirección, uno no tiene claro para qué lado ir, hay un agotamiento. Burnout es un término inglés que se usa en psicología para cuando uno ya no da más, y una tendencia a la duda. ¿Voy o no voy? Algo como el 2. Pero era tanto que deseaba y que cuando le tocó, ay, ahora mamita no quiere y papito no está. Ese es el lado del miedo interno. Está desenfocada la energía y la autora dice, hay una fluctuación entre la tendencia a salir corriendo tan rápido hacia esto bueno y una tendencia a quedarse paralizado. Es el instinto de Eros y Thanatos. Thanatos nos paraliza, Eros nos mueve, por eso digo que son las flechas de Cupido. Hay un movimiento consistente de sentimientos en la cabeza y en el corazón para empezar algo nuevo. Vamos, perdón que las puse mal, al 9. El 9. En su lado, a ver la frase del autor. El 9 es una carta que falta muy poquito. Vamos a buscar el 9. Miren cómo está. El 8, en el Tarot de Rider, agarrado al último esfuerzo. Miren la cerca, qué maravilla. ¿De qué tenemos que deshacernos? ¿Qué carga estamos llevando? Quiero que comparen los dos dibujos. A ver si enfoco la cámara un poquito más para acá. Ahí. Muy bien. La frase de la autora. Me estoy empujando más allá de mis limitaciones. Hago un esfuerzo. Es el último esfuerzo.
me exijo un poquito más y permanezco abierto y confiando en que Dios o algo, lo superior, no dice Dios, lo digo yo, estoy confiando que algo me va a ayudar a superar este último empuje para llegar a mi objetivo. Todos en la vida, en algún momento, como el trabajo de parto, que te dicen aguantar un poquito más y te pasaste 9 días tratando de dar a luz, o 56 horas, es ese momento final antes del pujo de dar a luz. Es tal como lo puedo definir. Muy bien. En el lado positivo, determinación, resiliencia. La resiliencia es la capacidad de reponernos ante la fatalidad, ante la pérdida y empezar de vuelta. La resiliencia es un término acuñado por psicólogos y psiquiatras. Es la capacidad de resiliencia, dejarlo todo y empezar de vuelta y saber que es una... sé que es esto, pero la resiliencia se aplicaría a empezar de vuelta después del fracaso. Entonces, yo lo veo como un desafío a nuestra resiliencia. La última defensa, el último empuje, el último pujo, tal como les vengo describiendo con el parto. Hay una cierta excitación de lo que viene. Dentro de las dificultades vemos que hay una motivación. Es motivation in the face of difficulties. Es la motivación que tenemos de seguir aguantando, porque ¿cuál va a ser el premio? La maravilla de tener el bebé, por favor. Muy bien. Vamos a ver en su lado de sombra. Y termino esta sección con el 10 de bastos. No voy a ir todavía a las figuras. Es la necesidad, en su lado de sombra, de confiar en los demás. Es el error de quedarnos en las historias pasadas. Me quedo como estoy, sigo aguantando, total ya aguanté toda la vida. No querer cambiar la historia, no soltar de las batallas viejas, seguir peleado con la suegra, con la nuera, con el vecino, hablando de los fracasos. En el lado de sombra, dice la autora, es la necesidad de terminar con algo, de terminar lo que empezamos, de no dejar todo por la mitad. Es como aquellos que hacen, es el estado Wild Rose en las flores de Bach. Cuando empezamos un curso, terminamos, pero nos falta el último examen. Miedo al éxito se llama. Atrapados en nuestros propios límites, entregándonos a la realidad sin luchar. Y dice la autora, sin darte cuenta puedes estar eligiendo el camino más difícil porque tú crees en algún nivel que curarte y sanar de los problemas es más importante. Puede ser difícil, perdón. Sanar puede ser difícil. Alguna vez nos enamoramos de las historias antiguas para repetir y tener algo de qué quejarnos. Como que siempre tenemos que estar a la defensiva. Son esas lecciones negativas que tuvimos y que siempre queremos repetirlas. Si ustedes vieran en la consulta cómo veo esto, ay, usted no sabe lo que me pasó, porque lo que yo sufrí, pero es como un morbo en su lado oscuro, en su lado de sombra. Vamos al 10 de bastos. Muy bien, dice la autora, miren qué hermoso. Miren cómo va con este burrito, a ver si lo ven ahí. Caminando. Es un buey, perdón, pero va cargadito el buey. En este caso, en el 10, hace un atillo, ata las varas, pero se está por tropezar con ella si no la suelta, porque no puede ver el camino. Y dice la autora, suelto mis cargas al éter, se las regalo al mundo, las suelto, sabiendo que el universo me va a ayudar para poder centrarme en lo esencial. Como decía el Principito de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. En su lado positivo, es que este positivo no tiene nada, ¿no?
abarcando demasiado, es una oportunidad de soltar las cosas, tus cargas pesadas, tus responsabilidades, obligaciones. Ya estás tan cerca del éxito, de que las cosas acaben, de que se termine el sufrimiento. Hay necesidad de priorizar y por favor, sigue adelante. Priorizar, bueno, ¿qué es importante? Tengo que soltar esto para acelerar mi pasaje. Mejor suelto el paragüita o qué tengo que soltar en realidad. En su lado invertido o en su lado de sombra, dice, atención dividida. ¿Quieres sentirte importante solucionando los problemas ajenos? ¿Cuántos de nosotros? Si deja que yo lo hago. Entonces, en cierta forma, sentimos nuestra importancia. Mucha dificultad pidiendo ayuda. La opresión del mártir. Andá nomás que yo me quedo lavando los pisos. O andá a disfrutar del partido, mi amor. Entonces estamos en el rol de víctimas. Y nos sentimos importantes en ese rol. Somos la madre sacrificio o el padre sacrificio. Dejando ir, dice en el lado de sombra, de las expectativas ajenas sobre nosotros. No podemos cumplir con las expectativas ajenas constantemente, dando examen. Es algo así como... No, miren, hay un dicho hermoso que dice no podemos dar lo que el otro no quiere recibir. Bueno, nosotros no podemos estar recibiendo lo que nosotros tampoco puede darnos. Es el rol siempre que juega la persona que está en una relación de vampirismo energético o de narcisismo. Perdón, se me voló. Una necesidad de poner límites y de hablar por nosotros mismos y defendernos a nosotros mismos. Es muy apasionante. Piensa en la levedad del ser. Y después dice, muchas veces esto significa que tenemos que soltar un comportamiento aprendido. Es que ya nos han enseñado a hacer esto. Las nenas tienen que hacer tal cosa, los nenes tienen que hacer tal otra. Los nenes no lloran, por ejemplo. Significa to delete como en la computadora, borrar. Eso del almanaque, esas obligaciones que creemos que tenemos, cumplir con Juanjo, cumplir con Pedro, hacerle el regalo a aunque nos traten horriblemente mal o que nos traten bárbaro, pero no tenemos ganas de hacerlo. Ya sean tus cargas energéticas, espirituales, materiales o reales, está claro que tienes que estar llevando la carga de los demás. Suelta e disfruta los últimos pasos antes de llegar a la línea final. Y creo que sí, creo que les voy a mostrar. Denme un minuto que se me están quemando la comida. La sota de bastos. Todas las sotas pertenecen al elemento tierra. Bueno, muy bien, no saben el aroma de los deseos carnales que tengo, porque hace como 5 días cerró mi carnicero dorado de 20 años, cambió de firma, y vieron cuando uno va y compra cosas hechas, pero no es lo mismo que un asadito al horno con papas y boñatos con cáscara. Y perdonen que a esta hora yo les esté hablando de comida, y perdonen esto tan doméstico de tener que cortar una grabación, pero si se me queman. A ver, les digo exactamente cuánto le salió la carne. 5 por 4, 20, 10 dólares. 15 dólares el kilo y medio de una colita de cuadril. Comer carne es prohibitivo en el país de las vacas. Somos exportadores de carne. O sea, que cuando se dice en este país de tener deseos carnales, no es que uno quiere una pareja, es simplemente que uno
lo que quiere es, necesita proteínas. La sota de bastos. ¿Qué es la sota de bastos? Voy a leer a la autora. Soy el soñador o soñadora de mis propios sueños. Miren qué hermoso. As the dreamer of my dream. I've had a dream of time gone by. ¿Se acuerdan la canción que ganó en Inglaterra con esta mujer, que no me puedo acordar el nombre? Es de la obra de Les Miserables, de Víctor Hugo. Soy la soñadora de mis propios sueños, o el soñador de mis sueños, y espontáneamente y apasionadamente yo alimento este fuego. Las sotas y los bastos se parecen sobremanera. Vamos a verla en su lado. También, por supuesto, acuérdense que puede indicar las sotas, criaturas menor de 13 generalmente, de 14, o un adolescente, podríamos decir, porque ahora la adolescencia es hasta los 18. ¿Quieres salir, mi amor? Ven, venga. Venga, chiquita, vaya. Muy bien. Entonces, hay una energía explosiva, hay un entusiasmo contagioso en su lado positivo, ideas, nuevos inicios, inspiración. Hay una nueva pasión que nace dentro nuestro, una nueva capacidad, habilidad, una nueva habilidad, curiosidad, probando nuevas cosas, dándonos permiso, regalándonos el derecho a soñar. Hay una energía creativa. Brainstorm es tormenta de ideas, y una energía renovada de juventud, y que no importa la edad que se tenga. Y ustedes me dirán, ¿cómo distingo en una tirada, en una apertura, si estoy hablando de de un niño o de una idea? Pues depende de dónde se coloquen. En la tirada astrológica, una tirada de la familia, el amor, las relaciones familiares y el trabajo, si sale en la parte del trabajo, no es el hijo. Si sale en la parte de la familia, es un personaje de la familia. En su lado oscuro, muy bien. Ay, en su lado de sombras espantoso. Tengo ideas limitantes. Estoy siempre angustiado. Tengo que redirigir mi energía. Quiero empezar algo nuevo, pero siempre empiezo siempre hay obstáculos. Y hay un cierto estado en su lado más oscuro de la sombra, es el estado del eterno adolescente rebelde. Vamos a ir al caballo. De bastos, la energía de fuego. Ustedes saben que siempre indica también un cambio de residencia. Déjenme buscarla en el Tarot de Rider. Ay, estoy buscando las espadas, esperen un poquitito. Acá. Me mezclé con las espadas. Rey, reina, el caballo. Tenemos el caballo de bastos. Está mirando hacia lo que se dice la salida del sol. Siempre fíjense en la imagen. Se supone que el sol sale para el este. Acuérdense que estas cartas se hicieron en el hemisferio norte. Muy bien. ¿De qué estamos hablando? Ella dice en el caballo de bastos. Los caballos son los mensajeros del rey y de la reina. Ellos son los empleaditos. La reina y la reina daban las órdenes y los caballos eran los mensajeros. Los que andaban con el edicto real y se reunían en las plazas a comunicar en la época medieval por edicto del rey y de la reina. Bueno, este dice: voy en busca de lo imaginado. Manifiesto mi energía de fuego con una inspiración contagiosa. Y luego dice, en su lado positivo, una persona altamente carismática, apasionada, espontánea, uno tiene una energía rápida. Siempre el caballo de bastos, sea hombre o mujer, que puede indicar una mujer menor de 30 de Aries, Sagitario, Leo, acuérdense también, es muy importante esto,
Por ejemplo, una chica de 28 viene a consultar, yo como significador voy a buscarla en el mazo con esta carta de Aries, Sagitario, Leo, ¿no? El coraje tomando una acción inspirada, y también puede ser un aventurero o una aventurera, la aventura, el moverse, el quiero salir de acá, en su lado negativo, en su sombra. No puede enfocar la energía. Todas las cartas de bastos de espadas o lo que sea, más que nada las de bastos, que son la energía del fuego, es que uno está desenfocado, no sabe para qué lado agarrar, uno se está saboteando a sí mismo con emociones. El campo emocional, el agua, su agua, le está diciendo, ay no, pero mirá que no, vos no vas a poder, ¿quién va a creer en vos? Uno se sabotea por el campo emocional con una energía de fuego. El agua apaga el fuego. Este es el lado oscuro. Y dice, no quemes toda tu energía. Ten cuidado, maneja tu pasión, trabaja para ti mientras estás tratando de llegar al éxito, pero no pases por encima de los demás. Tienes la libertad para cambiar tu realidad y emparejarte con tus deseos. Es bueno querer nuevas cosas y correr por ellas, pero ten cuidado de no lastimar a otros, porque el caballo de bastos puede llevarse a alguien por delante. Muy bien, vamos a la reina de bastos, Aries, Sagitario, Leo. Que me olvidé decirles, por favor, el elemento bastos representa el elemento fuego, signos de Aries, Sagitario, Leo. Las reinas siempre indican una persona mayor de 30. Vamos a empezar por ahí. Los caballos indican siempre una persona menor de 30. Y las sotas una persona menor de edad. Dice la autora, percibo mi mundo con una luz tan intensa que me conecta e incita mis pasiones. Vamos a ir al lado positivo de la reina de bastos, que también nos puede quemar en su propio fuego. Muchas veces en una apertura para una persona de Virgo, de Cáncer o de cualquier otro signo aparece una reina o un rey de otro signo, es un arquetipo de comportamiento que la persona debería tomar si sale en su lado positivo o en su lado negativo, o en respuesta a una pregunta. Supóngase que una persona de Cáncer le sale la reina de bastos, significa que tiene que alimentar su fuego. O una persona muy analítica, una reina de espadas, o un rey de espadas que está sopesando los pros y los contras, que es tan analítico y tan estructurado en querer encontrar el punto medio de las cosas, ahora que estamos en Libra, le sale la reina de bastos o el rey de bastos, le va a decir exactamente que le falta un poquito de fuego y de iniciativa, de concretar las cosas, de tener un poco más de pasión. Entonces, la creatividad, la determinación, la confidence. Confidence es confianza en uno mismo, alegría de vivir. Es una persona expresiva, le gusta bailar, le gusta disfrutar de la vida, ayudando a otros a construir. Mientras construye la reina de bastos para ella, ayuda a los demás con su poder. Es una persona de mucho poder, contagia. En el lado oscuro suele ser una carta muy embromada, Aries, Sagitario, Leo. Celos, miedo a tener, los celos, eso sí son celos. Celos no es envidia, acuérdense. Hay muchos celos, miedo a tomar riesgos, no siendo honesto con uno mismo. Uno no está siendo honesto con uno mismo. Es el gran momento de manejar nuestra autoconfianza y dejar ir qué opinan los demás. Y hay una pasión que se desvanece. La persona está cero energía. Urgente recuperar su fuego. Vamos al rey de bastos y termino con el elemento fuego. Apasionado, su corazón está lleno de energía, le sobra nafta,
Muchas veces acá en el Uruguay se dice se le acabó la nafta cuando una persona no tiene energía. Y entonces la persona está llena, fueled significa que tiene para rato. Es el constructor de su imperio junto con otros. Cuando está bien aspectado. Nuestro presidente es de Leo, por ejemplo. Hay personas en gran puestos de poder. Fíjense, creo que Trump es de Leo también. O Aries o Sagitario. Son las personas que mueven las cosas. Y no estoy de acuerdo con ninguna postura política. Estoy dando un ejemplo nada más. En su lado positivo. Un entrepreneur, una persona que se anima a hacer las cosas. Miren que las mujeres de Cáncer también somos entrepreneur. Puede ser que sea por el ascendente. Y los de Escorpio, y los de Piscis y los de Espadas también son entrepreneur. Pero por lo general es el gran emprendedurista. Pero a nivel espiritual, increíblemente son los brujos. Ustedes me van a decir que yo soy loca, pero como tienen la energía del fuego, son los grandes sanadores. Tienen el potencial energético Hay un libro de Anne Brennan, Manos que curan, que está en PDF, deberían buscarlo. Y generalmente la gente de fuego son las que pueden transmutar las energías bajas. Los signos de agua somos los grandes perceptivos, intuitivos. Los signos de aire son los grandes analíticos. Los signos de tierra son los grandes... son los que pueden concretar la magia ritual de la concreción material, pero los grandes sanadores pertenecen al elemento fuego. Los médicos, grandes médicos o doctoras, son de Virgo, Tauro, Capricornio. Eso es un detalle. Los grandes abogados y escribanos son de Acuario, Libro, Géminis. Los grandes terapeutas, los psicólogos, filósofos, ¿cómo se dice? Pastores o curas, sacerdotes o lo que sea, gurúes, son de agua. Cuidado con los falsos gurúes y con las sectas. Muy bien, seguimos. Entonces, el gran entrepreneur es el líder natural, él mueve el campo espiritual. No te enojes con un ariano porque te va a secar. Y sus ideas pueden ser de gran suceso. Tienen esa visión creativa, son visionarios, ¿no? Son atemporales, pueden haber tenido una idea hace 10 años y se produce ahora, van antes de tiempo, tienes esa brillantez de la idea, de proyectar una idea antes de que se vuelque a la realidad. Por eso se dice timelessness, atemporales, fuego, suceso, y la pasión sexual, por supuesto, el elemento fuego. En Sagitario gobierna el primer chakra, el segundo chakra, que es la sexualidad. Muy bien, cuando están invertidos, y terminamos con el rey de bastos, hay demasiada ambición, cuidado, se quiere llevar a todo el mundo puesto. Hay una necesidad de compasión, la egomanía, yo, Marte, porque yo. La persona que empieza una frase porque yo digo, yo pienso, yo creo, ahí estamos con un complejo de egomanía. En vez de decir, a mí me parece que, sugiero que, o sería ideal que, el elemento fuego dice yo. Presten atención a eso. En su lado de sombra, demasiadas ambiciones, no tienen compasión, les falta compasión, hay egomanía, son explosivos emocionalmente, te queman en su propio fuego y son tremendamente impacientes. Entonces dice, es la fiereza, es debes arraigar tu visión si eres el rey de bastos a través de la expresión, pero te puedes ver atrapado por la minucia, por la procrastinación y el gran error con el signo, los hombres de Sagitario que tienen la idea pero se quedan en el acto volitivo, tienen la idea pero las hacen los demás. Quedarse en el acto volitivo es quedarse en la idea y no bajar la tierra. En el lado oscuro, voy a repetirlo, no perciben
el punto ciego. El blind spot en el auto, el punto ciego, es el espejo retrovisor que nos hace ver lo que viene detrás. Pasá que ya termino, por favor. Vean, yo les dije que esto era tremendamente doméstico. Llegó justo el señor del elemento tierra a buscar, sintió el olorcito asado. Bueno, entonces, son expectations, tener demasiado expectativas, y hay que saber trabajar las cosas. Es atacar antes de tiempo. Eso es el lado positivo y el lado oscuro. Muy bien, con esto entonces, con los dos reyes de bastos, me despido y seguimos. Luego con el elemento copas, el elemento espadas y el elemento oros. Que recuerden, los ases son siempre las semillas, al igual que las sotas. La semilla y las sotas, el poner en práctica nuestras semillas. Ha sido un placer. Soy Rose Green, traduciendo el tarot de Lightseers, carta por carta, de Chris Anne, al idioma español. Muchas gracias.